Vamos a saltarnos la salutación de Pablo, ¿verdad? El saludo. Y vamos a ir al versículo 3. De una vez, hermanos, al versículo 3. Amén. Bueno, vamos a leer hoy. Vamos a ir versículo por versículo. 5 nada más, que creo que hay mucha riqueza en esos 5 versículos. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ese es Pablo, hermanos queridos. Pablo da gracias a Dios siempre que se acuerda de sus hermanos en Filipos. En el segundo viaje, hermanos, misionero de Pablo, él y Silas visitaron la iglesia de Filipos. ¿Se acuerdan qué fue lo más relevante que pasó en Filipos? ¿Recuerdan? Cuando una muchachita sale al encuentro de ellos, estos son los siervos de Dios, no sé qué. Y entonces dice la palabra que cansado Pablo de ella, le sacó el demonio, hermanos. Y entonces los dueños, propietarios de la jovencita, ese era una de sus maneras de hacer dinero, adivinando, atención hermanos, adivinando. Entonces los acusan de haber hecho revueltas en la ciudad, en Filipos. Y entonces conocen ustedes el milagro, ¿verdad? Los meten al calabozo más profundo. A medianoche Pablo y Silas cantaban y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Esa es la primera vez que Pablo visita Filipos. Entonces, hermanos, se cree que esta carta, Filipenses, a los filipenses, es escrita 10 años después, porque en ese tiempo los filipenses habían mandado regalos a Pablo, ofrendas enviaron. Entonces Pablo, hermanos, tenía bastante tiempo de sobra en ese momento como para dedicarse a escribir una carta completa. ¿Por qué creen ustedes que Pablo tenía tiempo de sobra cuando escribió esa carta? Estaba preso, hermanos. ¿Cuántos han estado alguna vez con reposo absoluto en su cama en la pandemia? ¿Se acuerdan? Bueno, Edgardo trabajó en la pandemia, ¿verdad? No sé si algunos más trabajaron. Pero hermano, yo tenía que poner el despertador como a las 11 de la mañana en la pandemia. ¿Sí? Claro, perdí por completo la sincronía del sueño, ¿verdad? Eran las 3 de la mañana y yo orando, hermanos. No me creen, ¿verdad? Sí, yo sé que no me creen, hermanos. Y viendo televisión, hermanos. Ahí sí me creen, ¿verdad? Adelante, bienvenidos. Y entonces, en la pandemia, ¿qué tal? Gusto verlos. Yo comencé un pequeño estudio de grabación, en donde comencé a grabar algunas prédicas, algunos temas. Entonces Pablo, hermanos, con el tiempo allí encarcelado, decide agradecer a los filipenses por todas las dádivas, ofrendas que habían mandado. Nota, atención, no se sabe con certeza dónde estaba Pablo cuando escribió la carta. Las evidencias internas de la propia carta apuntan claramente a que fue compuesta mientras Pablo estaba preso. De eso no hay duda. ¿Dónde? No están tan seguros los historiadores. Pero no está claro a qué periodo de encarcelamiento se refiere la carta. Recuerden, hermanos, que Pablo estuvo encarcelado no solamente una vez, estuvo encarcelado varias veces. Hay una vez en la que es enviado para ser juzgado en Roma, el naufragio, alguna vez hemos hablado de eso, pero en este caso no se sabe con certeza cuál de esas veces era.
Si el testimonio del libro de los Hechos es confiable, los candidatos incluían el encarcelamiento romano al final del libro de los Hechos. Su propósito principal a los cristianos de Filipos, hermanos, la carta fue escrita a la iglesia, está claro, ¿verdad? A la iglesia, a los cristianos. Su propósito principal fue agradecer a los cristianos de Filipos la ofrenda que ellos le enviaron. Pablo también trata temas como la humildad, el gozo, la unidad y la vida cristiana. Se dice que esta carta fue escrita entre los años 54 y 61 después de Cristo, cuando Pablo estaba preso. Ok, entonces hermanos, el primer versículo, Pablo tiene el tiempo suficiente, pero les dice a ellos: cada vez que me acuerdo de ustedes, yo doy gracias a Dios. Cada vez que me acuerdo de ustedes. Esa es la introducción. El versículo 4 dice lo siguiente. ¿Podemos poner la traducción viviente, Daniel, por favor? Dice la versión 60, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Qué dice, hermanos? Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Yo tengo una pregunta, hermanos. ¿Cómo alguien que está preso puede tener gozo? Siempre diré, no confundir el gozo con la alegría. Ustedes se alegran por un par de zapatos nuevos, ¿verdad? Yo me alegro, hermanos. Yo me alegro porque mi equipo de fútbol gana, por ejemplo. Me alegro. Pero no me alegro cuando un día de estos me puse a lavar el carro, aunque ustedes no lo crean, me puse a lavar el carro y cuando me levanté, hermanos, sentí aquí en la espalda algo. Y pensé exactamente y dije, esta es la columna de años, correctamente. Porque agarré aire, decía mi mamá, ¿verdad? Bueno, mi mamá decía mal aire, para ser exactos. Dios mío, y entonces no me alegré. No me he alegrado por muchas situaciones difíciles que he pasado. Sin embargo, el gozo no es alegría. El gozo, hermanos, es, según la palabra de Dios, ¿qué es? Porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Nehemías capítulo 10. Hermanos, hay que tener mucho gozo para estar. El gozo trae paz. Miren, lo primero que el enemigo querrá robarnos es el gozo. Cuando la situación difícil viene, el enemigo querrá robarnos primeramente el gozo. ¿Por qué? Porque tiene lógica. Cuando nos roba el gozo, nos volvemos vulnerables. ¿Por qué, Abraham? Bueno, porque la palabra dice que el gozo del Señor es la fortaleza de nuestra vida. Sin gozo, lo contrario de fortaleza es debilidad. Entonces, cuando viene el problema, viene la incertidumbre. Hermano, si usted pierde el gozo en medio de una situación difícil, tenga cuidado, porque se vuelve vulnerable y entonces vienen los insomnios y empieza a desvelarse en la noche cuando la mente empieza y si me muero, y si esto, y si lo otro, y si aquello. Hermano, deténgase y dígale al Señor, Señor, no. David lo decía. ¿Recuerdan cuando David estaba en la crisis más tremenda de su vida? El Salmo 51 dice, no, recuerdan, hermanos, el gozo de mi salvación. Por ahí tal vez lo podemos buscar. El gozo de mi salvación, hermanos amados. Cuidado, por favor, cuando una situación complicada venga a su vida, cuide que el enemigo no le robe el gozo o usted entregárselo. Hermanos, las situaciones difíciles no faltarán en nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y si no están de acuerdo, lo siento mucho, pero también, hermanos, no faltarán las situaciones difíciles en nuestra vida.
siempre habrá. Pero lo que no podemos darnos el lujo, apúntenlo, hermanos, en el alma, en el corazón, en la mente, en el cuaderno, donde sea. No podemos darnos el lujo de perder el gozo, porque ese gozo es el que nos sostendrá, ese gozo es el que nos dará la fuerza, el gozo del Señor en nosotros. Salmo 66, 11. Salmo 66, 11. Yo voy a leer la Biblia de las Américas. Dice, desde el 10, dice: porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. ¿Cómo se refina la plata, hermanos? Con fuego, ¿cierto? Nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua, aleluya, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Dice así también ahí: pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a un lugar de abundancia. Hermanos, tranquilos. Ya va a pasar, hermanos, tranquilos. Cualquiera sea la situación, su único trabajo, querido hermano y hermana, es permanecer en la presencia del Señor. Calma, calma, hermanos, la tormenta pasará. Pablo sabía, ya vamos a leerlo, Pablo sabía que esas situaciones de cárcel eran temporales, hermanos. Él sabía cuál era su destino. Y no hablamos de Roma. ¿Cuál es nuestro destino, hermanos? La eternidad. Claro, aquí tenemos muchas cosas por hacer para los que nos quedan un tiempo de vida. No sabemos cuánto nos queda, sea mucho o sea poco, quedan cosas por hacer. Pero nuestro destino final, hermanos, es la eternidad con el Señor. Salmos 46, 1 al 3. Hermoso esto, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, hermanos, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué dice el último palabra? Selah. Descansen, hermanos. Descansen. Descansen. El Señor tiene el control, hermanos queridos. El Señor tiene el control de cualquier situación. Y Primera de Pedro 1, 6 al 9. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Dice el apóstol Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué dice, hermanos? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cuánto le aman, hermanos? Aunque no le hemos visto, pero le amamos. En quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis. ¿Con qué, hermanos? Con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya, hermanos queridos. Aleluya, hermanos. Ese es el fin de nuestra fe. No es el ateísmo, no es el agnosticismo, no es estar enojados con Dios.
Porque le comento que Dios a veces no hará lo que nosotros quisiéramos que hiciera. A veces no lo hará. ¿Es malo Dios, hermanos? ¿Qué es entonces Dios? Justo, soberano. A veces no hará lo que yo quisiera. Pero no podemos perder la fe, hermanos. Es urgente que la iglesia se afirme en Cristo. Los niveles de agnosticismo, de escepticismo crecen, hermanos, tremendamente. Anoche, en un canal alemán, DW, veía un pequeño reportaje que me golpeó el alma porque decía el título: Iglesias en venta en Alemania. Bueno, ellos le llaman iglesias a los edificios, ¿verdad? Realmente son, por decirlo de alguna manera, templos o auditorios donde alguna vez se congregaban y la iglesia. Pues les cuento, hermanos, que en Alemania está creciendo cada vez más la cantidad de edificios donde los feligreses ya no van. Ya no van. Salía uno que ahora era como para eventos, como sala de recepciones. Otro era un lugar de terapias, fisioterapias. Y otro estaba en venta y decía 175.000 euros, una ganga. ¿Por qué? Y aparece ahí el sacerdote cura católico y un pastor protestante, evangélico. Y el cura párroco dice, bueno, hoy es porque ese domingo se celebraba la última misa. Y dice el cura, hoy es un día muy duro para mí, porque hoy se ha venido a despedir la gente, pero ellos ya no vienen los domingos. Yo dije, bueno, quizás esto se trata de la Iglesia Católica solamente, y no, hermano. ¿Cuál fue mi sorpresa y mi tristeza? Que después entrevistaron a un pastor evangélico protestante. Y decía, ahora vamos a tener que ir a la calle, decía, a buscar a la gente. Ahora vamos a tener que comenzar a predicar uno a uno. Yo dije, se tardaron un poquito. La iglesia se está tardando en ser ejemplo. La iglesia nos estamos tardando en ser testimonio. Hermanos, se los diré una y otra vez. La gente no quiere saber nada de cruzadas evangelísticas, ni de campañas, ni de nada de eso. La gente quiere vernos a nosotros vivir lo que publicamos en nuestras redes sociales. Quiere vernos perdonar, quiere vernos amarnos, quiere vernos pedir perdón, quiere vernos comportarnos de la manera más correcta que se puede. La iglesia, hermanos, urge la iglesia de poner nuestra confianza en el Señor. ¿Cuánta gente dejó de congregarse porque Dios no salvó a su papá, a su mamá? Se lo llevó. Porque perdieron un hijo, porque perdieron un nieto, porque no lograron el trabajo que anhelaban. ¿Cuánta gente dejó de congregarse, dejó de creer en Cristo, dejó de seguir a Jesús porque fueron detectados con alguna enfermedad, porque fueron probados en alguna situación? Y la palabra es bien dura, hermanos. Dice, ellos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Cuidémonos, hermanos, de tener un sentimiento, un sentido de propiedad, de sublime gracia, no, hermanos, de Cristo. Porque viene una pandemia, no estoy profetizando, no. Puede venir algo más y se nos prohíbe otra vez congregarnos. Hermanos, nuestro fuego no puede depender del domingo en la mañana.
Nuestra pasión por Cristo no puede depender de un culto de hora y media, hermanos. Nuestra pasión, nuestro amor por el Señor, nuestro fuego ardiendo por Cristo debe depender de que Él merece la honra, de que Él ha sido bueno, de que Él permitió que no se fuera más difícil eso ahí. No nos puede hacer, hermano, una denominación no nos puede mover. ¿Cuánta gente se mueve por denominaciones? ¿Han visto? Yo pertenezco a tal iglesia, somos las mejores. Mi pastor es el mejor predicador, como si se tratase de una competencia. Hermanos, nuestro amor por el Señor depende de lo bueno que Él ha sido, hermanos. Piensen un momento, ¿dónde deberíamos estar nosotros si la palabra dice que Él no nos paga conforme a nuestros pecados y nuestras iniquidades? Nuestro amor por Él, hermanos, como el de Pablo, no dependía de su locación geográfica. Ese hombre en Filipos, hermanos, 10 años atrás de esa carta, en el calabozo más oscuro, más profundo, ahí no había luz, hermanos. Ahí no había agua para lavarse. Ahí no había nada. Dice, hermanos, en el capítulo 16 o 19 de los Hechos está eso. Dice que a medianoche, hermanos, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Cuando mi tía enfermó de la enfermedad que iba a morir, ustedes saben que mi tía era como mi madre. Hermanos, cuántos pensamientos vinieron a mi cabeza. Yo ni siquiera me arrodillé nunca a decirle al Señor, no, yo no hallaba que decirle a Dios, hermanos. Porque quien tiene una persona con Alzheimer lo entierra 2 veces. La primera vez cuando pierde por completo la cabeza y la segunda es cuando hay que llevarlo al Camposanto. Y cuando mi tía enfermó, yo no sabía qué pedirle al Señor. Y Pedro dice, nuestra fe será probada con el fuego. Hermanos, mi tía era mi consejera. Si yo heredé algo de consejería, fue quizás de ella, por gracia del Señor. Mi tía era mi consejera, hermanos. Yo, cualquier decisión, la llamaba a mi tía. Y mi tía era una mujer, yo, Edgardo, quizás es el único que la recuerda. Mi tía era, siga adelante, papito. Tal vez ustedes se identificarán, sus padres, sus mamás, sus abuelos eran así. Vamos, siga, usted puede. Vamos, usted puede. Usted, el Señor está con usted. Pero un momento, hermanos, 2018, ya esas palabras ya no estuvieron para mí. Todas las llamadas que yo le hacía era, hola papito, ¿ya te casaste? Y yo, no tía, todavía no. Y cuando me casé, la trajimos a la boda y cuando la llamé al siguiente día, ¿qué creen que fue lo que me preguntó? Hola papito, ¿ya te casaste? Y era la misma llamada, hermanos, por 5 años y medio. Hola papito, ¿ya te casaste? Y al final sus palabras, una mujer dura en sus tiempos, de aquellas maestras de normal. Algunos no me entenderán, pero la normal era la escuela esa de los profesores y sargenta, hermanos, y que los padres de familia le llevaban guineos al cantón donde trabajaba porque a los hipotes. Hoy ya no se puede, hermanos, Dios guarde. Pero en esos tiempos se podía. Y terminó, hermanos, con un carácter vulnerable totalmente. Y cuando enfermó yo no sabía ni qué decirle a Dios. Me sentía raro diciéndole, Señor, déjamela o llévatela. No sabemos qué hacer en esos momentos, hermanos. Lo único que nos debe sostener es el gozo del Señor.
pase lo que pase. ¿Cuántos de ustedes han perdido familiares, seres queridos? Sé que todos quizás los que estamos aquí. Pablo, hermanos, lo tenía claro. Versículo 5, seguimos adelante. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La comunión en el Evangelio. ¿Qué es eso, hermanos? Participar y creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Del latín evangelium. Y del griego, como sea que se escriba eso, hermanos, no tengo ni idea cómo se pronuncia. Euangelion propiamente significa buena nueva. Entonces Pablo dice, participan y creen en la buena nueva desde el primer día hasta hoy. Entonces la pregunta es, ¿de qué se trata el Evangelio, hermanos queridos? De Cristo. Las buenas nuevas. ¿Quién tiene las buenas nuevas? ¿Primer Impacto? No, ¿verdad? ¿Telemundo? No. Las buenas nuevas de salvación las tiene, hermanos, las palabras que salieron de Jesucristo y en la Escritura que es inspirada por Dios. Entonces, Pablo dice, desde el versículo anterior, pido siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces, hermanos, los filipenses creían en la buena noticia. ¿Creemos nosotros en esa buena noticia, hermanos? ¿La compartimos, hermanos? ¿Más o menos? ¿Sí, no? ¿Cómo la compartimos, hermanos? Esa es la pregunta. Porque si yo creo en algo, si algo me apasiona, yo lo comparto. Por ejemplo, los que estudian en la universidad, los que les apasiona su carrera universitaria o su trabajo, o los que son de algún equipo de fútbol, ¿verdad? Por ejemplo, si usted le va al Real Madrid, ¿verdad? Usted quiere que sus hijos le vayan al Real Madrid, ¿verdad? Hay casos, hay excepciones. Si usted le va al Barcelona, gloria a Dios, hermanos. Usted quiere que su familia le vaya con usted. Si usted, hermano, Cristo es su pasión, usted y yo deberíamos compartirlo. Ay. Pero compartirlo en serio, hermanos. No, yo predico en la iglesia. No. Sí, gloria a Dios. Pero hay más. Pastor de la calle, predicador de la calle, de sus compañeros, de su gente. Ese es el punto. Pablo dice, yo pido por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Hermanos, algunos de ellos en el tiempo primitivo cuentan las historias que los arrestaban por diversión y los metían en la arena de un circo romano. ¿Conocen la historia? Y estaba lleno de gente, todo el estadio, y la diversión, ¿cuál era, hermanos? Soltar a los leones, ¿verdad? Y los leones, hermanos, corrían hacia ellos se abrazaban, los padres. Qué duro, ¿verdad? Hermano Tono, los que tienen, imagínense usted ahí, abrazando a Tiago, abrazando a Jason, mientras un león viene. Y en este caso Dios no cerró la boca de los leones. En este caso, hermanos, los leones los desmembraban, los trituraban, mientras la gente bebía, aplaudía
y reía, gozaba en el sentido humano del verbo gozar. Nosotros no hemos llegado allí, bendito sea el Señor. Pero hay gente, hermanos, a esta hora, en Nigeria, por ejemplo, sufriendo persecución, pero de verdad, hermano. No, aquí alguien nos dice, vos evangelio, sos come gallina, nos decían allá en la iglesia donde yo iba. Porque todas las bodas, fiestas, vigilias, en todas se daba gallina, hermanos. Vos sos come gallina, vos sos luterano, me decían a mí mis compañeros del bachillerato. Pero eso es un chiste, hermanos. Hay gente hasta ahora sufriendo realmente por la causa del Evangelio de Cristo. Hermanos, compartámoslo con nuestro ejemplo. La gente quiere ver nuestro ejemplo. ¿Sabían eso? Compartámoslo teniendo paciencia. ¿Cuántos son impacientes en el tráfico, hermanos? Y hay días en los que soy más impaciente todavía. ¿Cuántos son impacientes en un consultorio médico? ¿No? ¿Cuántos son impacientes en la fila de un banco que solo hay una cajera y 17 cajas solas? Bueno, en algunas áreas tendremos que ser más pacientes. Seamos ejemplo dando, ayudando, teniendo misericordia, comprendiendo, amando. Hermanos, no podemos perder nuestra posición, no podemos volvernos aguados, pero sí tenemos que ser comprensivos. Hermanos, esa es una balanza que solo Dios puede hacer en nuestra vida. Usted tiene que defenderse de una acusación que no es tanto. Tiene que defenderse. Pero qué complicado puede ser aprender a defenderme sin perder muchas cosas. Por ejemplo, hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero últimamente yo he detectado que el que se equivoca y usted se lo hace saber, con insultarlo resuelve las cosas. No sé si pasa allá en su país, pero aquí, donde yo vivo, eso está pasando. Se tira a alguien el semáforo en rojo. Iba dormido en el teléfono, a saber, bolo, no sé. Y casi le da. Y usted le pita, oh, cuidado, ¿qué hace esa persona? Perdóneme, discúlpeme, ¿qué hace esa persona? Esa es la realidad. El que no tiene cómo defenderse, sus argumentos son insultos. Por ejemplo, si a usted lo choca alguien su carro y esa persona tuvo la culpa y le destruyó una vía de su carro, hermanos, llame a la policía. Si la persona no tiene seguro, que no se le vaya. ¿Cómo ser así sin dejar de ser misericordioso? No es una respuesta que yo pueda darles. Pregúntensela a Jesús, que fue capaz de decirles, ustedes han convertido mi casa, la casa del Señor, en cueva de ladrones y no pecó. No sé cómo es eso. ¿O alguien tiene idea, hermanos? Explíqueme a alguien cómo Jesús entra al templo, le da vuelta a las mesas, le saca todos los animales y les dice, ustedes han convertido la casa del Señor en cueva de ladrones sin pecar. ¿Cómo se hace eso, hermanos? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo usted corrige a su niño, a su adolescente? Como llegaba mi tía es tan famosa, hermanos. Mi tía llegaba fresca, hermanos. Llegaba tranquila, platicando. Mi tía cantaba de los himnos de antaño. Ella llegaba cantando,
por ejemplo, cantaba, oh tu fidelidad, era entonada mi tía. Y entonces me decía, vení, papito, sentate aquí. Tengo conocimiento, desde que me decía, tengo conocimiento que, yo ya sabía, hermanos, para dónde iba la cosa. He tenido conocimiento que, así que quítese la camisa y le voy a dar, porque yo no he creado un mal portado. Ay. ¿Cómo lograr ser pacientes, pero a la vez defendernos? ¿Cómo lograr ser misericordioso y a veces no darle a alguien? Porque no debemos darle a todos. Al que te pida, dale. Al que te pida prestado, no se lo cobres. La pregunta es, ¿a quién sí y a quién no? Porque a algunos Dios los tiene en un proceso. Y usted viene y quiere ayudarle a Dios. ¿Cuánto es tu deuda? No, 50 pesos. Olvídate de eso, hombre. Vaya, toma, aquí hay 60, ¿ves? Pero pagás la deuda. Sí, la pago. Se fue a comprarse una camisa náutica y no pagó la deuda. ¿Con qué se hace eso, hermanos? ¿Con qué se logra eso? Con el discernimiento. Ahora profundicemos más. Abraham, ¿cómo sé que es discernimiento y no soy yo, mi corazón, mi mente? ¿Cómo sé que Dios me está hablando y cuándo es mi mente? No tengo una respuesta para eso, hermanos. No tengo una respuesta, ni siquiera tengo una estrategia, pero conozco a alguien que la tiene. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Versículo 6. Qué tremendo, hermanos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a leerles la nueva traducción, la Biblia salvadoreña. No existe, hermanos, no la busque. Estoy convencido que el Señor los va a ir moldeando poco a poco hasta que se complete la obra cuando estén con el Señor por la eternidad. ¿A qué te referís, Abraham? Bueno, hermanos, quiero decirles algo. La prueba que usted está pasando hoy, el Señor le va a ayudar a superarla. De ahí va a venir otra. Y otra. ¿Qué? Y otra. Salmo 40, 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, qué lindo el Señor, ¿verdad? Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El Señor sacó a este hombre salmista de un lodo cenagoso, hermanos, de un pozo de la desesperación. Pero no fue el último. No fue el último. Salmo 145, 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Proverbio 24, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Este último versículo, hermanos, rompe la imagen de un creyente perfecto.
Ser justo no significa no caerse nunca, sino saber levantarse una y otra vez. La fe, querida iglesia, no es ausencia de debilidad, es el valor de volver a empezar. Y Dios, en su fidelidad, siempre está dispuesto a caminar con nosotros, incluso después de nuestras mayores caídas. Qué maravilloso, ¿no? La palabra, hermanos, no es lo que ahora se predica por allí, que no habrá desiertos, hermanos, habrá desiertos. Miren, algunas situaciones llegarán a nuestra vida porque Dios nos quiere poner a prueba, y otras situaciones vendrán a nuestra vida por nuestras malas decisiones. ¿Amén o no amén? Ya vieron el video, no me hagan caso, hermanos, no me hagan caso. Cualquiera de las dos, el Señor nos va a sostener, porque Él no es hombre, Él no es como nosotros. ¿Cuántos han visto a alguien que nos debía por ahí algunas cositas que le va mal? Siempre hay, hermanos. ¿Qué dice uno? La verdad. La verdad. ¿Qué pasa cuando me doy cuenta de que alguien que me quedó mal, que pasó algo ahí, algo raro? Le pasó algo. ¿Qué dice uno? La verdad. La verdad. Sincerémonos. Excelente, depende cómo uno ande. Si anda caminando en las nubes, dice: Señor, te pido por este muchacho. No le vea su pecado, como Esteban, ¿verdad? Pero cuando uno no anda tan arriba, eso, cualquier cosa, hermanos. Él no es como nosotros. Bendito sea el Señor. Él siempre nos va a sostener. ¿Le vas a dar por ahí? No le des por ahí. Como los bichos, ¿va? No metas el dedo. No vayas por ahí. Porque Dios es así, hermanos. ¿Recuerdan una película que se llamaba Bruce Almighty? El Todopoderoso. Jim Carrey. Dios era interpretado por Morgan Freeman. Y cuando Bruce empieza con sus locuras a decir, Dios, Morgan Freeman, le dice: ahora vas a ser tú Dios. Y miren que no estaba muy alejado el escritor del guión de la película, porque le dice: hay dos cosas que no puedes hacer. 3 o 2, me acuerdo de 2. La primera le dice: no se lo digas a nadie. Ok, y la segunda, no puedes cambiar el free will de la persona, el libre albedrío de la persona, la voluntad propia de la persona. ¿Ahí te vas a ir? Bueno, dale. Ay, aquí vengo, Señor. Ay. Hermanos, qué lindo el Señor. Te lo dije. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué hace el Señor? Dice la palabra que no había llegado el joven a la casa cuando el padre lo ve desde lejos, pero no lo fue a buscar. Otra vez el discernimiento. A la oveja perdida, dice la parábola, que dejó a las 99 y a esta la fue a buscar. ¡Oh, qué lindo el Señor! Las 99, yo era esa oveja, Señor. Dejo en el aprisco. Pero al hijo pródigo no lo fue a buscar. Ay. Lo dejó caer en el lodo cenagoso. Y entonces el tipo, con hambre, deseando comer las algarrobas que comían los cerdos, pero que nadie le daba, dice: men, ¿qué hago aquí? Deseando comer esto, y en la casa, y fíjense, hermanos, no dice mi hermano,
Y en la casa de mi padre, dice, los siervos comen mejor que yo. No, hombre. Y tomó una decisión. Decisión. Me levantaré, número 1. Iré, número 2. Y le diré, ya no soy, ¿qué? Digno de ser llamado tu hijo. Hazme pues como uno de tus siervos. Y el padre, hermanos, que es la analogía de Cristo, lo ignora por completo. Y le dice, no me estés diciendo esas cosas. Gente, mi hijo ha vuelto. Hagamos fiesta, porque este que yo creí que estaba muerto ha resucitado, anillo en su dedo, ropa nueva, calzado, pero no lo fue a buscar. Eso no lo habían oído nunca, ¿verdad? Así de grueso, así de cruel yo, como lo estoy diciendo yo ahorita. No lo fue a buscar. Lo esperó, lo amó, lo recibió con los brazos abiertos. Hermanos, cualquiera sea nuestra situación, sea que haya sido por elección propia o por una prueba como al pobre Job, porque Job era un buen tipo, hermanos, solo que no conocía al Señor. ¿Cómo? Job no conocía al Señor, había oído de él. ¿O no dice así el capítulo último de Job? Pero era un buen tipo. Era tan buen tipo que dice la Biblia que el Señor metió las manos al fuego. Estoy inventando, pero básicamente es lo que hizo. Le dijo, ¿ya viste a mi siervo Job? El diablo no le estaba preguntando de Job. O sea que todo lo permite Dios. Hey, ¿ya viste a mi siervo Job? Que no hay otro varón como él, recto, íntegro. Ay, le dijo el diablo, ¿pero por qué le has dado todo? Quitáselo. Yo me imagino, hermanos, perdónenme mi creatividad de Pixar, me imagino a Dios suspirando y diciendo, ok, quitáselo y verás cómo no me niega. Y el diablo se lavó, se frotó las manos, hermanos, y dijo, voy. Y el mismo día Job perdió sus hijos, su ganado, sus casas, todo. Esa fue después. Y entonces vuelve a aparecer el enemigo ante Dios. Y entonces Dios lo estaba esperando y le dice, ya viste, le quitaste todo. No me negó. Y entonces el padre de mentira, desgraciado, hermanos, que un día lo voy a ver quemándose en el lago de fuego. Así lo dice el Apocalipsis capítulo 20, que será echado al lago de fuego, él y sus secuaces, que ha engañado al mundo entero, hermanos. Lo he de ver quemándose. Le dice, pues sí, porque no le has tocado la salud. Ahí está bien gordo, bien chapudo, comiendo bien. Y otra vez, hermanos, Dios suspira. Tócale la salud. ¿Conocen la historia, verdad, hermanos? Ya quiero terminar, ya tengo hambre. Se llena de una lepra completamente. Que dice que tenía que tomar una piedra para rascarse, hermanos. Y entonces aparece la señora, no, hermanas, tranquilas, ninguna, no se sientan aludidas. Aparece la señora y le dice, ¿ya viste cómo te tiene tu Dios? Maldícelo y muérete. Como cualquier persona ha hablado, le dijo. ¿Acaso recibiremos de Dios lo bueno y díganlo, hermanos, no tengan miedo. ¿Acaso recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Desnudo salí del vientre de mi madre, así volveré. El Señor me lo dio todo, Él me lo quitó. Exaltado y bendito sea el nombre. No, nadie, no, hermanos, yo no lo puedo superar. Me conmuevo hasta las lágrimas pensando en Job. En que yo, hermanos, esta semana, por una situación que tuve, pasé 2 días deprimido, hermanos.
2 días deprimido. El lunes y martes fueron 2 días terribles para mí. Y me recuerda a Dios que sigo siendo humano. Y me recuerda a Dios que sigo siendo dependiente absoluto de Él. Y me recuerda a Dios, hermanos, lo pobre que soy a veces. Y me lleva aquí con ustedes a recordar este episodio de Job tan terrible, hermanos. Y nosotros no somos a veces capaces de superar algo tan pequeño. Una mala mirada, por ejemplo. Una ausencia de un saludo. Hermanos, termino con esto. Lamento decepcionarlo, pero la obra completa en su vida y en mi vida no terminará aquí en la tierra. Así que aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla, aunque el diagnóstico siga igual. Aunque los hijos no sean o no logren lo que yo quisiera que lograsen. Aunque mi negocio no camine como yo quisiera. Aunque mi garganta no vuelva a ser la misma que fue hace 25 años. Aunque estoy considerando, hermanos, retirarme por completo del canto porque me está afectando cantar. Y si me retiro del canto no voy a llorar tanto. Pero si pierdo la voz y dejo de predicar, ahí no sé qué va a pasar conmigo, hermano. No importa lo que pase. No importa lo que venga. De algo estamos seguros, que el que comenzó la obra con nosotros hace tiempo, la perfeccionará ¿cuándo, hermanos? Cuando nuestro cuerpo sea perfecto y glorificado como el cuerpo de Cristo. Cualquiera sea el desierto, la tormenta, la situación, el Señor está con nosotros. Padre, gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia.